Un saludo cordial en este primer domingo de Adviento. El texto de la Haftará o lectura del profeta para este primer domingo de Adviento se encuentra en Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16. Un pasaje profético que se conecta profundamente con el domingo primero del tiempo de Adviento, ya que ambos comparten el tema central de la esperanza mesiánica y la promesa del cumplimiento del plan divino. Analicemos algunas pistas exegéticas que este texto del profeta nos brinda para este domingo tan especial. En primer lugar, la ubicación del texto. Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16, se sitúa en un momento clave dentro del libro de Jeremías, durante el asedio babilónico a Jerusalén, aproximadamente entre el 588 y el 586 a.C. Es una época de gran crisis para el pueblo de Judá. Y en los capítulos previos, capítulos 30 al 32, el profeta había proclamado juicios y advertencias sobre el inminente desastre, pero también incluyó promesas de restauración y esperanza. El contexto inmediato de Jeremías 33 es una serie de profecías que se centran en la restauración futura de Judá. En los versículos 14 al 16, específicamente, se nos presenta la promesa de un renuevo justo que surgirá de la casa de David, restaurando la justicia y la rectitud y trayendo salvación a Judá. El capítulo 33, por tanto, se caracteriza por el cambio de tono, de juicio a restauración, con un enfoque en la promesa del futuro rey mesiánico que cumplirá el pacto de Dios con su pueblo. Entonces, este capítulo 33 de Jeremías funciona dentro de todo el libro como una sección de consuelo en medio de la desesperación. Es una reafirmación de que a pesar de los juicios que se están llevando a cabo, Dios no ha abandonado a su pueblo. La promesa de un renuevo justo en el versículo 15 refuerza el mensaje de que aunque el linaje real de David pareciera estar en crisis debido al exilio y la destrucción de Jerusalén, Dios tiene un plan de restauración en el futuro. Este pasaje muestra la tensión entre el presente marcado por el juicio y el futuro prometido por Dios, el cual será un tiempo de justicia y paz bajo un líder conforme a la voluntad divina. Como vemos, el capítulo 33 de Jeremías surge en un contexto de crisis, con Jerusalén bajo el asedio y la dinastía davídica entonces aparentemente en declive. Sin embargo, el profeta pues enfatiza que Dios sigue fiel a su pacto, asegurando un futuro de restauración. Y este mensaje resuena con el Adviento, un tiempo litúrgico en el que la Iglesia anima a los creyentes a mantenerse en la esperanza en medio de las dificultades del presente, confiando en la fidelidad de Dios y su plan redentor. En cuanto al tema, pues el tema principal del capítulo 33 es la restauración de Judá y la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Y a lo largo del capítulo se revela que el juicio es solo temporal, pero la promesa de restauración y el restablecimiento de la justicia son eternos. Así que Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16, se centran en la venida de un descendiente de David, quien instaurará la verdadera justicia, un tema que es fundamental para la esperanza mesiánica, tanto en el Primer Testamento como en el Segundo Testamento. Miremos ahora algunos elementos lingüísticos de este pasaje. El versículo 14 dice, He aquí vienen días. La frase hebrea, Himne Yamim Bain, es una expresión profética que indica una acción futura, señalando el cumplimiento de la promesa de restauración. El uso de vienen días señala la promesa de esperanza en el futuro. Así que esta frase introductoria establece una expectativa escatológica. De igual manera, el Adviento mira hacia el cumplimiento del tiempo, cuando el plan de Dios se realiza plenamente con la venida de Cristo. Este paralelismo ayuda a los creyentes a situarse entre el ya del cumplimiento en la encarnación de Jesús y el todavía no de su segunda venida. Ahora, en el versículo 16, la expresión levantaré un renuevo justo usa la palabra tsema, traducida como renuevo, que evoca la imagen de un brote que emerge
de una raíz, una metáfora común en la profecía para describir la restauración del linaje real de David. El adjetivo sadik, justo, resalta las cualidades del líder futuro, el cual gobernará en rectitud. Así que este versículo proclama la venida de un renuevo justo que instaurará justicia y paz, una imagen que anticipa al Mesías. Y de manera similar, el Adviento es un tiempo de espera y preparación para la venida de Cristo, tanto en su primera llegada como niño en Belén, como en su segunda venida en gloria al final de los tiempos. En este sentido, Jeremías prepara el terreno teológico para entender al Mesías como el cumplimiento de las promesas divinas. Y en el versículo 16, y hará justicia y rectitud en la tierra. Justicia, sedek, y rectitud, mishpah, son dos conceptos fundamentales en la teología profética. Y estas palabras denotan la rectitud moral y el gobierno justo que se espera bajo el reinado del futuro Mesías. Entonces, este texto describe al renuevo justo como un líder que traerá justicia, sedek y mishpah. Y en el Evangelio del primer domingo de Adviento, las lecturas de Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28, y luego 34 al 36, Jesús anuncia señales cósmicas de su regreso como el Hijo del Hombre, trayendo justicia a toda la creación. Ambos textos convergen en la imagen de un líder que gobierna con justicia, siendo Jesús el cumplimiento pleno de la promesa de Jeremías. Desde una perspectiva de análisis retórico semita, el pasaje tiene una estructura paralela, característico precisamente del estilo retórico semita, ¿no? La frase hará justicia y rectitud del versículo 16 refleja el ideal del gobierno divino que será implementado por el renuevo justo. Entonces, este paralelismo destaca la conexión entre el carácter del líder justo y las acciones que realizará, justicia y rectitud. Mishpah y Sedaká. El uso del verbo levantaré en relación con el renuevo transmite entonces la idea de resurgimiento y esperanza tras la destrucción, reforzando la esperanza de un futuro mejor a través de la restauración divina. Entonces, como vemos, este pasaje de Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16, representa una estructura paralela que destaca la conexión entre el carácter justo del renuevo y las acciones de justicia y rectitud que realizará. Y este ideal profético resuena profundamente en el espíritu del tiempo de Adviento, especialmente en este primer domingo del ciclo C. Adviento es un tiempo de preparación y expectativa donde la iglesia reflexiona sobre la venida de Cristo en gloria, pero también sobre cómo su justicia y rectitud debe mantenerse en nuestra vida. Así como el verbo levantaré sugiere esperanza y restauración tras la destrucción en Jeremías, el Adviento nos invita a renovar nuestra fe, que Dios cumplirá sus promesas en Cristo, quien viene a establecer su reino en justicia. Pero además, desde la crítica textual, pues el pasaje ha sido objeto de discusión entre la crítica, especialmente en cuanto a su contexto mesiánico. Los estudiosos debaten si la promesa de un renuevo justo debe ser entendida como una referencia exclusivamente a un líder futuro inmediato, como un rey descendiente de David, por ejemplo, o si se refiere al Mesías de una manera más plena y universal, como en la tradición cristiana. Lo cierto es que el uso de renuevo es significativo en el contexto de la literatura profética, ya que implica un retorno a las raíces, una restauración de lo que ha sido destruido. La crítica textual también subraya que este texto refleja una tradición mesiánica en desarrollo que se profundizará en los libros de Ezequiel y Ezequiel e Isaías. Así que, como vemos, este pasaje de Jeremías es interpretado como también como una promesa mesiánica que encuentra su cumplimiento pleno en Jesús, el renuevo justo de la casa de David. Y este mensaje es central al primer domingo de Adviento, que tradicionalmente enfatiza precisamente la esperanza en la llegada del Mesías. Entonces, el debate sobre el alcance de esta promesa en la crítica textual cobra especial relevancia en el contexto litúrgico, ya que el Adviento, como hemos dicho, celebra tanto la primera venida como la segunda venida. En ambas, Jesús es presentado como el cumplimiento de la justicia prometida, restaurando la comunión entre Dios y su pueblo. Así que finalmente,
La promesa de un renuevo justo que nos presenta Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16, nos recuerda que la justicia divina no solo es un anhelo futuro, sino también una realidad presente que debemos encarnar. Este mensaje se vincula al Adviento como un llamado a vivir con esperanza activa, anticipando la llegada de Cristo con acciones que reflejen su justicia y su paz. En un mundo marcado por la injusticia y el sufrimiento, el Adviento nos desafía a ser signos de esa restauración divina, confiando en que, así como Dios fue fiel en el pasado, lo será nuevamente en el cumplimiento de todas sus promesas. La estructura retórica del texto, su profundidad mesiánica y su relevancia actual se entrelazan con el mensaje central del primer domingo de Adviento, la esperanza en la fidelidad de Dios, quien cumple su pacto con Cristo, el renuevo justo que transforma el presente y asegura la redención futura. Si desea hacer la conexión de esta lectura del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 14 al 16, con la explicación del Evangelio, podrá hacerlo dando clic en el link adjunto. Recuerden que este es un servicio del Programa Académico de Ciencias Bíblicas del IBPL de Uniminuto. Gracias por acoger este ministerio.